Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores Él los permite para... Uno podría decir como síntesis de todo el documento de Benedicto XVI, Verbum Domini, Jesucristo, palabra de Dios consignada de modo particular en la Biblia, está presente en la Iglesia para ser anunciada al mundo. Todo un programa de vida. Jesucristo presente de modo particular en su palabra, presente en la Iglesia para ser anunciada al mundo. Ahí está la clave. Todo un programa de vida para cualquiera de nosotros. Para terminar con eso, ¿qué implica que Dios sea palabra? Si Dios es palabra, el primer gran desafío es escucharlo de forma directa. Discernir la voz de Dios en medio de las muchas voces. Tenemos muchas voces exteriores que nos hablan, los medios, la familia, los amigos, los enemigos, todos nos hablan, nos dicen cosas. Tenemos voces interiores que nos hablan también, buenas, y voces interiores que no son tan buenas. El gran desafío, el primer desafío, si Dios es palabra, yo lo que tengo que hacer es escucharlo. La primera clave fundamental. La segunda, escuchar la palabra del hermano. La palabra del hermano también es de alguna manera Verbum Dei. Es palabra de Dios. Lo es la palabra buena del hermano y también lo es la palabra complicada del hermano. Cuando el hermano por un lado o por otro me desafía a que sea creativo con algo. Los conflictos, las dificultades, para nosotros, leídos desde la palabra de Dios, se transforman en desafíos. Dios me está pidiendo una respuesta. El buen samaritano se encontró al hombre medio muerto tirado al costado del camino y tuvo que responder. El hombre medio muerto tirado al costado del camino fue palabra de Dios para el samaritano. Y respondió de manera generosa, pudiendo hacerse cargo de la situación del hermano medio muerto tirado al costado del camino. Lo ve y se conmueve. Año de la misericordia, lo vio y se le movieron las entrañas, digamos, ¿no? Un poco la situación, esto de discernir la voz del hermano. El gran desafío. La voz positiva y también la voz negativa. ¿Qué me estará queriendo decir Dios con la enfermedad de este pariente? ¿Qué me estará queriendo decir Dios con la actitud agresiva de esta persona con respecto a mí? Algo me está queriendo decir. Al menos que saque lo mejor y no lo peor que tengo adentro, por lo pronto. Para que crezca un poco más en oración, en santidad, y pueda dar una respuesta evangélica. No dejarme pasar por arriba, pero sí dar una respuesta evangélica, y no la respuesta que da el mundo, digamos. Entonces, escuchar a Dios de manera directa, escuchar la palabra del hermano, imitar la pasión de Dios por comunicar. Un Dios que sale, un Dios que se revela, un Dios que se da a conocer. Ese es el Dios cristiano. Con lo cual, no hay lugar para una espiritualidad intimista. Ni siquiera la espiritualidad de los contemplativos, ni de los cartujos termina siendo una espiritualidad intimista. Yo y Dios, Dios y yo, y nada más. Y pareciera que alrededor mío no pasa absolutamente nada. A veces algunas nuevas lecturas de la devoción moderna, de las devociones anteriores al surgimiento de la palabra, buscan como esta cosa, sentirme bien yo con Dios y Dios conmigo, y me desentiendo de lo que está pasando al costado. Eso no es espiritualidad cristiana, al menos. Será otra cosa, digamos, pero no es espiritualidad cristiana. Yo me siento bien armonizándome
con música celta y con no sé qué otra cosa dando vuelta por ahí y con frases de las chacras del evangelio de no sé quién, digamos, si eso no te lleva a un compromiso concreto con la vida y a comunicar tu corazón, tu vivencia de la fe saliendo de vos mismo, no es espiritualidad cristiana. Eso será otra cosa, otra cosa y no espiritualidad cristiana. Somos discípulos de un Dios que se comunica, que se da a conocer, que sale de sí mismo. Imitar a Dios en su palabra no hueca ni vacía, hablar con autoridad. La palabra de Dios no es hueca, no es vacía. La palabra de Dios siempre es auténtica. Jesús habla como quien tiene autoridad, nos dicen los primeros capítulos de los sinópticos, y no como los escribas. ¿Cuál era la autoridad de los escribas o de los maestros? Conocer las tradiciones orales. Entonces saltaba un tema y el que más sabía, Rabí Sacar dijo tanto, Rabí Josué dijo tan cosa, ese era el que tenía autoridad. La autoridad de Jesús radica en que lo que dice se cumple. Ahí está la autoridad. Dice que el reino está presente y el reino se hace presente curando la enfermedad, dominando la naturaleza, es decir, quitando el mal, podríamos decir. El reino se hace patente. La palabra de Jesús es una palabra perfecta, es autoritativamente perfecta. Nosotros lo que tenemos que hacer, imitarlo. Nunca vamos a ser como Jesús. Si esperamos ser la Inmaculada Concepción para salir a misionar, ninguno vamos a salir a misionar. Yo el primero, digamos, ¿no? Entonces, ninguno somos la Inmaculada Concepción, somos débiles, pecadores. Entonces, para salir a anunciar la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Ser lo más... Esto de hablar con autoridad, hoy se traduce en una sola palabra: coherencia. Lo que en los evangelios, la categoría de evangelio, hablar con autoridad de Jesús, hoy se traduce en la palabra coherencia. Jesús es perfectamente coherente y reclama que nosotros seamos coherentes, que nosotros hablemos con autoridad. Mi patria dice el refrán popular: del dicho al hecho hay un largo trecho. Uno debería decir que del dicho al hecho haya el más corto trecho, digamos, ¿no? En Jesús no hay trecho, del dicho al hecho todo es automático, es santo, perfecto y pleno. En nosotros no va a ser así, pero que del dicho al hecho el trecho sea lo más corto posible, digamos, ¿no? Porque si no, esto es lo que a veces ocasiona un poco la falta de credibilidad de nuestro mundo y la falta de una eficacia evangélica de la misión. No la cuestión exitista, vieron que a veces por ahí está un poco el éxito a nivel humano, digamos, ¿no? No se trata de llenar estadios porque sí, se trata de que la gente descubra a Jesús, enamorándose de Jesús, lo sigue y siguiéndolo sea cada día mejor. Pero ese camino lo tenemos que transitar, o al menos elegir denodadamente transitar cada uno de nosotros. Si no, la cosa no sirve, no tiene sentido. Que del dicho al hecho no haya un largo trecho. Padre, no, ¿para qué hubiera la iglesia? Si usted tiene ese ministro de la Eucaristía, que da la comunión el domingo y que después es un atorrante, tal tema, tal otro. Si vamos a esperar a que no haya gente pecadora en la iglesia, cerramos otra vez el negocio también, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo buscar este camino de coherencia que sea cada vez mejor? No es automática la respuesta, porque Jesús fue el perfecto coherente, tuvo la total autoridad y la mayoría de los judíos no le creyó, digamos, ¿no? Entonces, no es automático. Hay mucha gente santa en nuestro mundo, en nuestra historia, que va siendo fiel al Evangelio y que no es escuchada tampoco, digamos, ¿no? Entonces, no es que cuando seamos santos e inmaculados y hagamos toda la perfección, el mundo va a creer. Pero nuestro compromiso pasa por ahí. Y un elemento esencial final, el tema de hacer silencio para escuchar. El tema del silencio, ¿cómo nos cuesta esto hoy? Nuestra cultura mediática, enardecida, digamos, la incapacidad para hacer silencio, ¿no?
Cuanto más estamos concentrados en las grandes ciudades, peor. A medida que uno se va alejando, la cultura campesina, eso calculo que acá en Perú pasará lo mismo. La gente tiene todavía más capacidad, tiene más paciencia, más serenidad, se estresa menos, digamos, todo eso que en la ciudad no nos pasa, digamos, en general. Entonces, el gran drama ¿qué es? Y poder concentrarse para hacer silencio y escuchar la palabra. Digamos, la de Dios en primer lugar, la del hermano, y todo lo que vemos acá. Pero ¿cuánto nos cuesta concentrarnos, ¿no? El ejercicio que hay que hacer. Al menos a mí me cuesta horrores, digamos, concentrarme para orar como corresponde. Hacer el breviario rapidito, eso lo puedo hacer perfectamente. Ahora a veces digo, terminé de rezar laudes o el oficio y digo, ¿qué me quedó? Entonces digo, bueno, vuelvo por ahí atrás y bueno, leo medio salmo, digo, bueno, me quedo con una frase, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el acelere de la vida cotidiana, las preocupaciones del mundo, y no las preocupaciones paganas del mundo, las preocupaciones que tienen que ver con nuestra tarea, como les pasa a ustedes con sus familias, con sus trabajos, con sus compromisos, nos hace muchas veces difícil este tema de la concentración. Por eso el tema de, cerrando este tema de la palabra, escuchar a voz de forma directa, escuchar la palabra en mano, imitar la pasión por comunicar, imitar a Dios en su palabra no hueca ni vacía, hablar con autoridad y hacer silencio para escuchar. Dicho esto, vamos a pasar al tema que sigue, que es la organización diocesana de la animación bíblica de la pastoral. Acá se trata, vamos a tener esta primera parte sobre la organización diocesana y un poquitito después del corte, más corto, la organización comunitaria, parroquial, de capilla. Las dos cosas como que se retroalimentan, digamos, ¿no? O sea, hay elementos que pueden servir para una y que pueden servir también para otra. Pero bueno, vamos tomando algunos elementos, insisto, estos elementos a ustedes les dan autoridad a la hora de hacer un planteo de carácter eclesial. No actuamos como individuos, sino que actuamos como personas en un marco social comunitario. Tenemos relación con nuestros padres, con nuestros párrocos, con nuestros obispos. Entonces, tener el respaldo de lo que se va planteando nos ayuda. Sugerencias concretas de ABP en perspectiva de pastoral orgánica. Pistas para una primera y saludable planificación. Es lo que hicieron el diplomado, están terminando, tuvieron varios elementos que les fueron aportando, el ensayo, la propuesta del mes de la Biblia, las preguntas que tuvieron, así que bueno, esto le aporta y le sintetiza algunos elementos más. El resto, bueno, por ahí toma los elementos que pueden servir para esto particular de la animación bíblica de la pastoral y también para las otras pastorales. Vamos a planificar, pero quisiera poner antes dos textos del Papa Francisco. Atención con el ídolo de la planificación. El título es mío, digamos, no está en la Evangelii Gaudium. El tema del ídolo, digamos, ¿no? ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso, muy bien. Bien, por ahí va a ser el núcleo. De forma más casera y directa, respondiendo a esta definición, que es la del Dios falso, en lo fáctico de la vida de la persona, el ídolo es cuando uno pone en el lugar que le corresponde a Dios lo que no es Dios. Y no necesariamente es algo malo, ¿no? Siempre se mantiene la falsedad. Puede ser algo malo. Si yo pongo entonces el juego, por ejemplo, en el lugar que tiene que estar Dios, es algo malo. Pongo la tal o cual droga, está claro. Pero cuando uno pone en el lugar donde tiene que estar Dios la tecnología, el teléfono y la computadora, por ejemplo, o pone en el lugar donde tiene que estar Dios incluso un afecto humano legítimo, pero en el lugar que le corresponde a Dios,
estamos cayendo en una realidad ideológica, en una realidad de idolatría en categoría fuertemente bíblica. Entonces, ¿por qué digo cuidado con el ídolo de la planificación? Porque por ahí, hoy en día en algunos lugares, en algunas iglesias, hemos caído en este tema. Bueno, lo importante es planificar, de organizar, pero ¿para qué? Si organizamos y no lo tenemos en cuenta a Dios, que es la fuente y el fruto de la organización, nada tiene sentido. Entonces, en Evangelii Gaudium 95, el Papa Francisco dice: esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. Cuidado con esto entonces. Planificar por planificar, no. Planificar teniendo presente claramente la perspectiva de lo que Dios quiere de manera concreta para la vida de nuestra Iglesia, para la vida de nuestro pueblo. Otro número, Evangelii Gaudium 166. Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación. El uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta. Renovación mistagógica, que es la palabra mistagógica, hace referencia al tema del misterio. Estamos en relación con Dios, no con cualquier cosa. Entonces no podemos manejarnos en la organización de la capilla, del movimiento, del grupo, como si estuviéramos en un trabajo profano. De por medio está realmente el misterio de Dios que quiere ser revelado al corazón de cada persona y de cada comunidad. Por eso, estos dos números de Evangelii Gaudium nos ayudan en esto del misterio de la planificación bien entendida. Dos números más del Papa. El Papa Francisco no toma la terminología de animación bíblica en la pastoral del Evangelii Gaudium, que no es un documento sobre la palabra ni sobre la Biblia, pero en dos números marca claramente la misma orientación que Benedicto desarrolló claramente en Verbum Domini. Uno es este, el 174. Después de haber hablado largamente sobre la homilía, lo que decíamos antes, dice el Papa: no solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios, toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. ¿Esto qué es? Lección Divina, que la va a desarrollar más adelante. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización, por lo tanto hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Verbum Domini 1, el núcleo de la BP. Que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento, y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. Qué lindo esto, digamos, ¿no? Que recuperemos el sentido de la Eucaristía desde la palabra y descubramos, lo que decía la hermana Eliana en la mañana, la sacramentalidad que la palabra tiene en sí. En la Eucaristía se realizan claramente
estas dos dimensiones de manera plena y total. La Eucaristía. Y el segundo número, el que sigue, el Papa dice: el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente de raíz la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios, y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como proponer su lectura orante, personal y comunitaria. Y cita de Verbum Domini y de Verbum Amici. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Esta frase de Benedicto. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Fíjense, estos textos son importantes para tener fundamento en nuestra realidad eclesial, en diálogo con un obispo, en diálogo con un sacerdote, en diálogo con otro laico, en diálogo con otros grupos de laicos. Esto marca el fundamento de lo que es la Escritura, de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra para la Iglesia Católica. No hay otra forma de leerlo, y acá están los fundamentos claros. ¿Qué hacemos con todo esto? Mucho documento, mucha cosa, pero nosotros seguimos una situación de maldete. ¿Qué hacemos para las diócesis de Perú? ¿Qué aporte cada uno desde su lugar podría llegar a ser para la realidad diocesana que le toca vivir? Recordamos lo de la pastoral orgánica como criterio fundamental para colaborar. Documento Aparecida 169. La diócesis, presidida por el obispo, es el primer ámbito de la comunión y la misión. Ella debe impulsar y conducir una acción de pastoral orgánica, renovada y vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten a un mismo proyecto misionero para comunicar vida en el propio territorio. Fíjense qué bonito, comunicar vida en el propio territorio. No sé si pasa acá en el Perú, pero muchas diócesis en mi país, cada grupo de la diócesis va para su lado. O sea, cuesta que haya una pastoral orgánica donde todos en la diócesis puedan comunicar vida con un mismo lenguaje, respetando el carisma, la identidad de cada uno. Este proyecto, que surge de un camino de variada participación, hace posible la pastoral orgánica capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos. Porque un proyecto solo es eficiente si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se insertan activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada uno está llamado a evangelizar de un modo armónico e integrado en el proyecto pastoral de la diócesis. Tema dificilísimo, pero que nosotros tenemos que poner en el horizonte de nuestra vida. Juan. Rosario, una pregunta sobre esto, ¿no? ¿Cómo saber que se está llevando una diócesis una pastoral orgánica? ¿Qué síntomas, alrededor de los médicos, se puede observar que esta diócesis sí está trabajando de manera orgánica? Cuando hay una comunión de lenguaje, por ejemplo, a la hora de vivir las principales actividades, uno podría decir liturgia, culto, el testimonio y la caridad, ¿no? Las tres patas en las cuales uno puede en definitiva insertar todo. Lo catequístico y misionero. Cuando hay una posibilidad
de un mismo lenguaje, respetando la identidad propia de cada espacio y cada ámbito, yo creo que estamos en un cierto camino de pastoral orgánica. Eso ayuda. Por ejemplo, las diócesis que logran tener un lema diocesano. La realidad no se agota en un lema, puede estar el lema y que no pase nada. Pero si se llega a un lema con cierto trabajo de participación, como pide este documento de Aparecida, estamos en una dinámica de pastoral orgánica. Nosotros, por ejemplo, en mi diócesis logramos que desde la Comisión de Liturgia nos mandan los guiones para la celebración de la misa un mes y medio antes de la celebración. No es una cuestión obligatoria que el obispo y yo como vicario estamos controlando cada lugar y si alguien no lo usa le prendemos fuego a la parroquia. No es así, digamos, ¿no? Pero tratamos de que lo hagan, incluso los que hagan retoque o adaptaciones por ahí, que mantengan ciertas cuestiones. Y automáticamente cuando aparece algo nuevo, por mail, tenemos todas las parroquias, mandamos para que en todas las parroquias de la diócesis, la visita apostólica del Papa al Cáucaso, se reza en todas las parroquias, que no sea una cosa que lo hace uno sí y otro no, digamos, ¿no? Para dar un ejemplo del ámbito litúrgico, digamos, ¿no? Para el año de la misericordia, nos pusimos de acuerdo y hicimos una única estampa con una oración bíblica, querigmática, detrás y un tríptico para utilizar en todas las comunidades. Comunidades con más trabajo, con menos trabajo, pero vos ibas a cualquier comunidad y el material misionero que había tenía que ver con lo mismo. Un intento. En otras cosas no funciona, pero ahí hubo un intento de, en la tarea misionera o litúrgica, un intento de pastoral orgánica. ¿Se entiende? O sea, no son los únicos síntomas, pero hay otros, digamos, ¿no? Evidentemente que tiene que haber instancias de participación, ¿no? Nosotros empezamos ahora, por la dinámica propia del hemisferio sur, que es medio complicado, hacemos una reunión de los encargados de cada uno de los movimientos y los decanatos en diciembre para planificar un tema. Nosotros el año que viene cumplimos 60 años de diócesis, una diócesis muy nueva la mía. Entonces, en diciembre tenemos la reunión para preparar esto. Y en febrero, ni bien termina la temporada porque es zona de costa y de mucho calor, tenemos un encuentro de todas las pastorales diocesanas y un delegado de cada una de las 52 parroquias. Entonces ahí bosquejamos de alguna manera lo que va a ser el año, ¿no? El año pasado lo hicimos para el año Misericordia, 2 meses misioneros, abril y octubre. Los momentos fuertes para buscar misionar en las comunidades, cada una como pueda con el material que tenemos común. Ahora estamos en tiempo misionero. Sí. Sí, lo decimos porque, si me permiten, cuestión de segundos nada más, yo he tenido casi 15 años de experiencia en una diócesis, a cargo de casi un instituto de formación teológica, muy cercano al obispo, ¿no? Entonces tenía ámbitos de reunión, y estamos hablando de la diócesis Chosica, provengo de la Lima Este. El obispo, del 2011 al 2021, propuso hacer un plan pastoral estratégico, y lógicamente ahí entramos a otro lenguaje. Ciertamente estoy muy de acuerdo con el documento del Papa, Evangelii Gaudium, que citas. No, esto es Aparecida. Sí, perdón, Aparecida también. Sí. Y también, bueno, lo cierto es que la gestión o la planificación es un instrumento, no es el fin, no es un hilo. Estoy de acuerdo con eso. Claro, entendiendo bien eso, que una planificación es un instrumento para algo. Entonces allá en la diócesis hubo unas reuniones para hacer una visión y misión, porque ya entramos a un instrumento de gestión. Y eso es delicado, ¿por qué? Porque algunos de nuestros sacerdotes, incluso agentes pastorales, no conocen el lenguaje de planificación. Si le decimos que hay que hacer una misión y una visión, hay que tener indicadores de impacto, hay que tener resultados, entonces las famosas estadísticas, como que ahí ya nos perdemos. Entonces, y podemos llegar al cansancio y al escepticismo de que esto no funciona. Pero tenemos que recordar que nuestra iglesia es humana, y como institución humana se rige con un derecho canónico, se rige, ¿no? Es decir, para organizarnos.
porque de lo contrario, ahí también disparamos por todos lados, de acuerdo, el párroco de repente en mi caso le hace a su obispo, otro párroco sí, una congregación es una isla, ¿no?, religiosa en medio de... Entonces, una pastoral orgánica es un reto, un gran desafío, pero también implica toda una realidad de trabajo, de gestión, como hoy en día dicen los términos técnicos de la planificación, ¿no? Entonces, tenemos que unir la teología pastoral, la pastoral por un lado, tenemos que unir un instrumento de las ciencias humanas, que es la planificación. Hoy en día está muy de moda la planificación estratégica, se trabaja en empresas, se trabaja en colegios, incluso colegios religiosos, y tenemos que unir también la fuente, ¿no?, la fuente en la que emana nuestro compromiso, que es la palabra de Dios, ¿no?, como fin de conocer a Dios. Entonces, ese plan pastoral se puso por escrito. Creo que en el Perú, si no me equivoco, es uno de los pocas diócesis que desde el obispo hasta el último feligres se tuvo que comprometer y tratar de divulgar el plan pastoral estratégico al 2021. Pero no es tampoco la solución, y eso también lo reconozco, ¿no? Y también hemos ido evaluando. Yo estoy ahora como un feligres más en mi parroquia y veo de lejos porque ya no estoy ahí, pero ciertamente se requiere un gran esfuerzo, tanto personal, pero acá hay algo también importante que es decirlo. En nuestra iglesia, como humana que es, e institucional y jerárquica, como muy bien lo has dicho, mucho depende del obispo. Si el obispo no quiere esto, no hace nada, no se hace nada. Y si el obispo quiere hacer algo y los párrocos no lo secundan, tampoco se hace nada. Y si el párroco quiere algo y su consejo parroquial no le ayuda, tampoco se logra nada. Entonces, queramos o no, la iglesia jerárquica, ciertamente en cuanto a jerarquía, requiere pues también mucho de esta humildad de la palabra para poder llevar adelante los proyectos. ¿Y por qué digo esto? Porque entiendo que la animación bíblica, la pastoral, requiere también de equipos. No se puede hacer una animación también sin agentes animadores. Entonces, si hay un agente animador, ¿cómo anima? Si no es, lógicamente, por medio de las estructuras que hay en las capillas, en las parroquias y en la diócesis. Entonces, es una cosa muy rica, muy interesante, pero que requiere ciertamente con qué instrumento trabajar, cómo es. Se han hecho muchos intentos, ¿no? Y yo vengo escuchando más 20, 30 años ciertas cosas que vamos repitiendo, pero creo que hay algo que nos está fallando como organización, como institución eclesial, en ese aspecto de organización. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a mi humilde entender, lo que más ha fallado y es lo que pone en alerta el Papa, es por ahí poner mucho el acento en la cuestión organizacional. Cuando apareció esto como elemento, irrumpió en la Iglesia hace 40 años atrás, 30, 40 años atrás, y ver la novedad de poder planificar, organizarse, hacer objetivos, y objetivos cada vez más específicos y más chiquitos y más detallados, y por ahí perder de vista un poco la vida que tiene que animar esto, que parte justamente de la palabra, del encuentro con Cristo, de la espiritualidad, y ver el objetivo claro, y no transformar la planificación en un fin en sí mismo, que es lo que vos decías, digamos. Por eso a mí el título me gustó en el momento que me ocurrió, el ídolo de la planificación, porque entonces ponemos en el fin acomodar las cosas que nosotros planificamos, y a veces hay realidades que irrumpen, que te marcan que tenés que romper la planificación. Estás en un grupo bíblico, te toca meditar el Evangelio del domingo, que es Lucas 17 tanto, y a uno de los 7 miembros del grupo se le acaba de morir un hijo, vas a tener que charlar de otra cosa, digamos, vas a tener que orar sobre otro tema, y listo, y va a ser fecunda esa reunión. No, la planificación dice que hay que meditar esto, digamos, ¿no? Pero a veces pasa un poco esto, digamos, ¿no? Ser esclavos de una realidad que es humana. La planificación es humana, así que totalmente de acuerdo, digamos, ¿no? En eso. Por eso, a la hora de insertar todo lo que viene, a mí me parece que estos 2 numeritos del Papa Francisco son sumamente claros para ubicar la palabra y nuestro pueblo. Eso es lo que no se negocia para nosotros.
la planificación, la forma, los estilos de planificación, digamos, los esquemas, tenés programas, el del CELAN, el de aquel departamento, el de otro, el de este grupo, los sistemas que hay son variadísimos, digamos. Algunos funcionan más, otros menos, unos han funcionado en un lado, otros no han funcionado en otros. Eso es una realidad claramente humana, que nosotros tenemos que buscar, en la medida de lo posible, ponerla al servicio de la fe vivida y transmitida, que es justamente la vida comunitaria y la transmisión de la fe a los otros hermanos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Por eso me parece interesante, surge de un camino de variada participación, en este sentido, donde realmente, y lo dice con claridad, eficiente si cada comunidad, cada parroquia, cada lugar educativo, cada comunidad consagrada, movimiento, pequeña comunidad, se insertan activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Ahí el obispo es el garante de la unidad. Ese es el primer servicio que tiene el obispo. No el de imponer lo que a él le parece. El primer servicio es el garante de la unidad en fidelidad a la palabra y a la actualización de la palabra, el magisterio de la Iglesia, en la tradición, digamos. Y los párrocos en nuestras comunidades también, en definitiva. No es nuestro gusto. Yo porque soy carismático, entonces carismatizo toda la parroquia. Yo porque soy legionario de María, legionalizo toda la parroquia. Yo porque soy neocatecumenal, neocatecumenizo toda la parroquia. No. Yo puedo tener mi espiritualidad particular, lo cual es legítimo. Es absolutamente legítimo. Pero en una parroquia, dentro de una diócesis, digamos, estoy al servicio de la unidad. Yo soy el garante de que todos los carismas de las instituciones puedan funcionar orgánicamente, lo mejor orgánicamente posible, con los elementos que no se negocian: la palabra y la búsqueda de la coherencia de vida, y así acompañar a cada uno. No siempre los obispos lo tienen claro, no siempre los curas los tenemos claro, y no siempre los laicos lo tienen claro, digamos, este sentido. Tenemos que ayudarnos a clarificarnos este tema con caridad, con respeto, con cuidado, con cariño, digamos, pero con absoluta claridad, porque es así, realmente, ¿no? El segundo número, ya entramos en lo concreto, el proyecto pastoral de la diócesis Camino Pastoral Orgánica debe ser una respuesta consciente y eficaz para atender a las exigencias del mundo de hoy, con indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades, se iniciada profundamente mediante el testimonio profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Fíjense, Juan Pablo II, Nuevo Milenio y Neunte, número 29. Acá quedan claros todos los elementos, como la planificación está al servicio de la vivencia de la fe y de la evangelización. Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Christi Fidelis Laicis 51. Los laicos no pueden quedar afuera en esto, no caer en el clericalismo. Este proyecto diocesano exige un seguimiento constante por parte del obispo, los sacerdotes y los agentes pastorales, con una actitud flexible que les permita mantenerse atentos a los reclamos de la realidad siempre cambiante. Muy claro me parecen los dos números de Aparecida también en este sentido, para no caer ni en un extremo ni en otro, ni en una improvisación total donde cada uno hace lo que quiere y se dificulta la pastoral orgánica, ni caer en una especie de corset pastoral, automático, dogmático, intocable, que no responda a la realidad y sobre todo a la mística de Dios y del reino, que puede marcar algo distinto en el camino, ¿no? Dicho todo esto, algunos puntos para tener presente en el tema de la ABP en perspectiva diocesana. Lo primero, necesidad de una comisión de ABP a nivel diocesano
o un pequeño grupo de personas o al menos un delegado que pueda hacer nexo con las instancias regionales, nacionales, latinoamericanas e internacionales de ABP. Lo básico. La hermana Eliana coordina el equipo que tiene que ver con la animación bíblica de la pastoral aquí en el Perú. Lo ideal sería, que no acontece, que cada diócesis tuviera su pequeña comisión o al menos una persona para tener contacto con las realidades particulares. En Argentina no lo hemos logrado. Yo estoy en el equipo nacional también, de mi país. Hemos logrado ahora por regiones. El país está dividido en 7 regiones. Son 66 diócesis en 7 regiones. Al menos tenemos un delegado regional, en el cual logramos mandar material, porque mandamos material mes de la Biblia. Llega a los obispados, la mitad de los obispados, alguien lo encajona ahí, queda en un cajón, muy bonito. Gastamos un montón de plata que se podría gastar en otra cosa, en papel, en correo. El correo es carísimo, no sé si acá es caro, pero bueno, sale carísimo mandar las cosas y queda arrumbado por ahí el libro y el afiche y un librito de la campaña bíblica que hacemos cada año, que mandamos uno por parroquia. Eso ya lo mandamos de manera automática para promocionarlo y después que nos pidan y poder comprar y vender con la temática que estamos. Entonces, tener un nexo. Claro, digamos, la decisión no está en ninguno de nosotros, es real, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo motivar el que tenga contacto con el obispo de su diócesis o con el encargado de catequesis de la diócesis, ver que es necesario que alguien pueda hacer nexo con el equipo de la conferencia episcopal, para poder ver que hay mucho, gracias a Dios, que se puede compartir a la hora de subsidios, materiales, pastorales, que pueden servir a todos. Preferentemente independiente, pero en profunda relación con las comisiones o secretariados diocesanos de catequesis. Esto tiene que ver con Argentina. En Argentina históricamente están bien estructurados los secretariados de catequesis de cada diócesis. Y el obispo tiene que nombrar un delegado diocesano de catequesis, un secretario de catequesis. Entonces, ¿qué se hacía? El mismo de catequesis era para Biblia. Y la Biblia quedaba como un apéndice de la catequesis. ¿Está bien eso, que la Biblia sea un apéndice de la catequesis? Sería al revés, a lo sumo, digamos, ¿no? A lo sumo. Entonces, la idea es, en mi diócesis, por ejemplo, está totalmente independiente. Una cosa es el secretariado de catequesis, otra es la comisión bíblica. ¿Qué hacemos? Uno de la comisión bíblica va al secretariado de catequesis, siempre, para mantener la relación. Hubo que hacer una revisión de los catecismos diocesanos. ¿Y quién nos encargamos? Nosotros. La comisión bíblica, la parte bíblica la asumimos nosotros. La parte doctrinal la asumieron el equipo netamente de la catequesis. Entonces, a nivel nacional lo mismo. Creo que está bueno, y a nivel diocesano, esto es interesante, que aquel que trabaje directamente en lo catequístico, no necesariamente, en lo bíblico, no se identifique directamente con el que trabaja en catequesis, porque son dos realidades relacionadas, pero a la vez diferentes, por este paradigma de la ABP. Algunas diócesis ya tienen un estatuto, reglamento y diario propio de pastoral bíblico ABP aprobado por el obispo. Fortalece la identidad. Acá no es una cuestión de papeles solamente, porque viene un faraón que no conocía a José, digamos, cuando los obispos cambian. Tuvimos un obispo que fue muy abierto a la pastoral bíblica, a la ABP, armamos un equipito, estamos funcionando bien, y viene otro faraón que no conocía a José y da una patada a la pastoral bíblica y a otra cosa. Y como no hay una identidad preparada, corremos el riesgo justamente de que esto se debilite. No es fácil que un obispo saque Cáritas o saque una institución que viene trabajando muchos años, que tiene una estructura en la diócesis. Si el equipo no está nombrado y no hay un mínimo reglamento, esto puede no ayudar, ¿no? Entonces, en mi diócesis tenemos un pequeño estatuto que no lo adaptamos. La Comisión Bíblica tiene 14 años, lo hicimos al comienzo y quedó así. Habría que recontraadaptarlo, de hecho ni siquiera tiene la terminología de ABP. Pero no importa, ese estatuto está aprobado por 2 obispos anteriores, tuvimos 3 obispos entre medio, y están los nombramientos de las comisiones. Entonces mi obispo en
en marzo cumple 75 años, vamos a tener un cuarto obispo en la etapa esta. Entonces, mire, monseñor, acá está esto es parte de la identidad diocesana, digamos, ¿no? Tiene que ser muy guapo si quiere borrarnos del horizonte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que realmente está instalado. No como un absoluto, no por ser lebuleyo, no por volvernos escribas legalistas, digamos, hoy en día, pero ayuda en esta perspectiva de tener una identidad bien clara, justamente tener algún tipo de estatuto o al menos el nombramiento. Mínima estructura y máxima capacidad de servicio y ejecución en sus circunscripciones. No hacer grandes estructuras. En mi diócesis, cuando se creó la pastoral universitaria, no teníamos una pastoral universitaria organizada, el cura que lo hacía era muy bueno, pero era profesor de Derecho Canónico. Entonces, hizo un estatuto con una estructura como si mi diócesis tuviera 7 millones de habitantes y tuviera, estamos en el millón de habitantes, digamos, ¿no? Y tuviera 30 grupos universitarios. Y teníamos 7 grupos universitarios con suerte, digamos, ¿no? Entonces, una estructura que evidentemente no respondía. Eran más los que trabajaban al servicio de la estructura que no al servicio concreto de la ABP, digamos, ¿no? Entonces, mínima estructura y máxima capacidad de servicio. ¿Qué queremos hacer? Queremos animar bíblicamente la pastoral diocesana. ¿Cómo podemos insertarnos? ¿En dónde podemos meternos? La experiencia que yo he podido recoger de mi país marca que entre 10 y 20 personas que puedan representar las distintas realidades de la diócesis. Decanatos, zonas pastorales, regiones, vicarías, ámbitos pastorales específicos. Eso sería como el número más o menos importante. Un mínimo de formación e interés particular por la Biblia y la inserción de la misma en toda la vida pastoral de la Iglesia. ¿Por qué parto del mínimo? Porque a veces no tenemos gente tan formada. Pero ¿qué es lo importante? El interés y las ganas de trabajar en función de la animación bíblica. Ahora, en la zona sur de mi diócesis nos faltaba un referente. Justo tuvimos que nombrar ahora la comisión. Y no conocía a alguien que pudiera entrar. Entonces, hablé con los curas, son 6 curas que están en esa zona sur, y me dice, bueno, ¿quién piensa? ¿Alguien que esté muy formado o alguien que le guste más la pastoral? Le digo, prefiero a alguien que le guste más la pastoral que alguien que sea por ahí un erudito en Biblia y no tenga capacidad de decir, tener esta pasión porque la palabra llegue al corazón de la gente. Y al final la persona que pusimos de la zona de Necochea, que es una ciudad del sur, una ciudad de 90.000 habitantes del sur, quedó una persona que tiene una preparación mínima, pero que le encanta el tema de la pastoral, estar en contacto con la gente y que la gente se pueda encontrar con Dios. La formación se la vamos a ir dando con el resto del equipo, digamos, ¿no? Pero priorizar más esto que la preparación en sí. Es importante una tarea de formación integral que asuma las 3 escuelas mencionadas por Aparecida 248. Interpretar, orar y evangelizar. ¿Para qué hay una comisión de ABP en una diócesis? Para que nos ayude a interpretar la Biblia, orar con la Biblia y anunciar la Biblia, la palabra. Para eso hay una comisión de ABP, no para engrosar la lista de organismos diocesanos, para que después quede más largo y la página del obispado sea más grandota y tenga más estructura, digamos. Si esta comisión no ayuda a quien sea necesario a interpretar la palabra, orar con la palabra y anunciar la palabra, no sirve para nada. Sirve para rellenar un espacio y nada más. En lo teórico doctrinal se va insistiendo en una lectura bíblica en la iglesia, que es su casa, con su tradición y magisterio. Evitar el biblicismo. La expresión esta de casa sale del mensaje final de los obispos en el sínodo de 2008, el sínodo de la palabra, que justamente
dicen hay que leer la Biblia en su casa, que es la iglesia. ¿Qué es primero, la Biblia o la iglesia? Estamos complicados acá, ¿eh? Vamos a hacer un concilio ecuménico de Lima. ¿Qué es primero? Están todas muy lindas las reflexiones, pero ¿qué es primero? ¿Biblia o iglesia? La iglesia, porque la iglesia contesta. ¿Qué es más importante la Biblia? No, usted está preguntando qué es primero. En el tiempo. No se puede leerla. El zapatero tiene que pillar. Hago una pregunta para que les ayude. ¿Quién me dice a mí que esto es la Biblia? La iglesia. Porque no se puede estudiar ingeniería en una escuela de medicina. Tengo que estudiar la Biblia en la iglesia. Así de fácil. Primero es la comunidad de fe. Claro. Y esto es fundamental. Si no, no entendimos bien el tema de la palabra, ¿no? Claro. Porque incluso antes que la Biblia y la iglesia está la palabra, en el sentido amplio Claro. del término, digamos, ¿no? Entonces, pero en esta dicotomía es importante para nosotros católicos ubicar bien las dos patas, digamos, para no caer en un principio de la sola escritura, que fue siempre la bandera de los evangélicos protestantes, en lo que hoy en día podríamos llamar la tentación del biblicismo. Solamente la Biblia, cuando en realidad la vida tiene otros elementos que van más allá de la Biblia en sí, digamos. Entonces, primero es la iglesia, la comunidad de fe, que en su magisterio me dice, esta es la Biblia. Aparte es un principio fundamental para todas estas cuestiones raras que siempre aparecen por ahí en Discovery Channel, el Evangelio de Judas, María Magdalena que se casó con Jesús, y todas estas cosas que los apócrifos y todas estas cuestiones, digamos, que si no, bueno, ¿por qué estos libros son parte del canon y estos no? Porque el Espíritu Santo lo dispuso así y a través de la iglesia nos regala esto como canon bíblico. Otros libros quedan afuera, algunos que son espantosos y otros que son hermosos, digamos, y no son parte del canon y son de la misma época. Entonces, la Biblia es importantísimo, pero primero es la comunidad de fe. Por eso nosotros la Biblia la leemos en su casa, que es la iglesia, en función de su tradición, de los elementos propios que la vida de la iglesia nos ha ido regalando, para no caer justamente en la tentación del biblicismo. Solo Biblia y todo lo otro queda fuera. De hecho, hay cosas lindas que fuimos enunciando, como la espiritualidad de la Legión de María, que es fuertemente mariana, y del Rosario se puede conectar claramente con la Escritura y con la palabra, digamos, ¿no? Y esto es un gran desafío. Pensemos que a veces cuando se ha querido, por un afán de renovar, quitar los elementos de nuestra identidad, nos ha hecho mal, digamos, ¿no? En un momento, el planteo de las comunidades eclesiales de base que negaban todo lo simbólico, un poco hasta un cierto desprecio por la devoción mariana, la legítima y todo eso, fue complejo. Brasil, que fue el gran padre de las comunidades eclesiales de base, hizo su mea culpa, ¿no? Y de hecho, la bibliografía de Brasil y también fuera de Brasil, el padre Marins, que ha sido alguien muy importante en el tema de las comunidades de base, tiene un libro que es María, Madre de las Comunidades de Base, y busca cómo rescatar esta perspectiva, digamos, que es muy importante. Porque en un momento, me acuerdo de uno de los primeros encuentros que yo participé, hará 10, 12 años, de pastoral bíblica en el CELAN, en Bogotá, un obispo brasileño muy comprometido decía: mientras nosotros optábamos por los pobres optaban por las sectas. Venían a la iglesia católica a buscar comida o alguna ayuda a nivel social, iban a buscar la espiritualidad, ¿en dónde? En las sectas, a orar. Un exceso, no es que está mal el compromiso social, está muy bien en la comunidad cristiana, pero por ahí concentrado solamente en las coyunturas sociales, no dar el alimento sólido de Jesucristo a través de su palabra
leída en la iglesia, que nos compromete con la vida, con la realidad social, con los pobres, con los más marginados, con los más desposeídos, con una lucha clara por la justicia. Pero no perdamos lo otro. Digo, ¿se entiende esto? Digamos, porque esto es un desafío fuerte y desde nuestro lugar lo hacemos. No caer en el biblicismo, digamos, ¿no? Entonces, no caer, lo que decía el Papa Francisco, digamos, ¿no? No hay oposición entre Biblia y sacramento, digamos, ¿no? Van de la mano si lo entendemos bien, no si caemos en un sacramentalismo exterior, farisaico, que no compromete con la vida. En lo espiritual, la línea fuerte que se sigue imponiendo es la de la Lectio Divina en sus múltiples formas metodológicas de ejercitación personal y comunitaria. Yo creo que la Lectio Divina no es un método en el sentido restrictivo del término. La Lectio Divina es un gran canal que admite varios métodos diferentes. Entonces, no entrar en una discusión terminológica que nunca terminamos de resolver si esto es Lectio Divina, si esto no es Lectio Divina, si la lectura popular de la Biblia es o no es lectura orante. Entonces, en ese sentido yo creo, porque uno va a encontrar con varios autores que trabajan estas realidades, digamos, ¿no? Entonces, poder tener presente esto.